del barrio del Cura, del futuro barrio del Cura, y debo decir que la maqueta, que es lo que va a ser aquello, muestra la excepcionalidad de lo que va a suceder en el barrio del Cura. Es excepcional, es excepcional. Es un nivel y una categoría arquitectónica única, edificios acristalados y llenos de luz, diferentes terrazas a los efectos de estar viendo siempre el mar, espacios y zonas abiertos, prolongación del Paseo de Alfonso, que al llegar a la esquina del antiguo asilo sigue metido por el antiguo asilo y por tanto el Paseo de Alfonso continúa mucho más de lo que era hasta ahora y por tanto debo decir que estoy encantado, que después de ver el proyecto, pero bueno, mejor que los planos se leen las maquetas, no se ven. Yo creo que es excepcional lo que estamos haciendo, lo que se va a suceder en el barrio del Cura. Y dentro de unos meses, pues sabemos que va a haber allí grúas ya. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener el proyecto de urbanización y el proyecto de compensación y, por tanto, se tirará adelante con la propia edificación. Se ve muy bien en la maqueta y yo recomiendo ir a verla por la belleza de lo que significa. Se ve muy bien dónde va a estar el acceso desde la Plaza del Berbés, acceso a través de un ascensor, un camino por una zona verde y un segundo ascensor que llevará a la zona del Paseo de Alfonso. Pero además nosotros vamos a hacer otro acceso a través de los edificios que vamos a regenerar en el Berbés y por tanto una verticalidad extraordinaria desde el mar hasta la zona del Paseo de Alfonso. Y ya se ve muy bien las zonas verdes públicas, los parques y todo lo que allí va a suceder en la zona del barrio del Cura. Y pasaremos de tener una zona en la que casi era imposible entrar por el nivel de peligrosidad cuando yo llegué a la alcaldía, ahora ya se puede andar por allí tranquilamente, pero lo vamos a ver transformado en una zona excepcional, con plazas de garaje, con zonas públicas, con una guardería de cristal preciosa, preciosa, una escuela infantil, y por tanto tengo que mostrar mi agrado con lo que está sucediendo en el barrio del Cura.